Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando con nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Dominical. Y hoy, en este domingo, tenemos la conmemoración de todos los fieles difuntos. Ayer celebramos a todos los santos y entonces hoy con esta esperanza que nosotros tenemos en la resurrección de los muertos. Pero la resurrección, queridos amigos, no significa reanimación del cuerpo, el soma, sino que es sobre todo la vida eterna, la vida en el Señor. Esa es la resurrección. Ñañacapuá, lleva ñamañaya, esa y vivir como Dios quiere, realizarnos como personas. Y el sentido del purgatorio tiene la teología de enseñarnos y decirnos que para encontrarnos con el Señor, para poder ver al Señor, necesitamos purgar, es decir, limpiar nuestra vida, nuestro corazón. Nadie puede ver a Dios, nos dice la palabra de Dios. Es decir, nadie puede ver si está en una situación pecaminosa, si está en una situación, entre comillas, ya es veña de bella, ya yo pilla veda, lleva la ñande, anojina bella de ya no deba lleva. Ñañemo potiana, opeago dice la limpieza, opeago dice la purgatorio a ver. Opeago de la ñañembo es por los fieles difuntos, peñandera pichacuérare. Porque todos tenemos pecados. El que no tenga pecados de Yara, que tire la primera piedra. Así que enterobetea en esta relación siempre entre los vivos y los muertos, como nos dice la palabra de Dios, sobre todo la que nos explica a través del libro de los Macabeos. Es importante, dice, rezar por los muertos, nos dice el libro de los Macabeos. Pero con esta teología, porque siempre es una relación con Dios y nuestros hermanos, por quienes pedimos que sean ya purificados y puedan vivir la gloria y la gracia de Dios. Bueno, sé yo que recuerda, esta primera lectura es del libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículos 1 al 5 y luego 6b al 7. Yo, Juan, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe más. Vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo y venía de Dios, embellecida como una novia preparada para recibir a su esposo. Y oí una voz potente que decía desde el trono: esta es la morada de Dios entre los hombres. Él habitará con ellos. Ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será con ellos su propio Dios. Él secará todas sus lágrimas, y no habrá más muerte, ni pena, ni queja, ni dolor, porque todo lo que antes pasó. Y el que estaba sentado en el trono dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin. El que tiene sed, yo le daré de beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El vencedor heredará estas cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Queridos amigos, recordemos, estábamos leyendo el libro del Apocalipsis. Apocalipsis, que dice una revelación. Oye, cuaca, ani que la ñimo a ti que son cosas nambreo, y como mucha gente piensa lastimosamente, porque no entendemos, va a decir la griego, va a decir la Apocalipsis. Apocalipsis en griego, para nosotros, a la traducción quiere decir manifestación.
añade ñe emeguani pega tu deseo pega ñande yara oye cua cañande oye esa cañande. Y entonces todos estos simbolismos, queridos amigos, simplemente nos explican y nos dicen la fuerza y la potencia de Dios, cómo Dios actúa, porque algo lo esa cañande y na lleva. Dale, yo soy el que da la vida, yo soy el dueño de la vida, yo soy entonces el que le ofrece el verdadero bienestar en la vida, porque ustedes son mis criaturas. Y por eso, queridos amigos, en esta visión que tiene Juan, pese a que yo Juan vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Upeaco dice Gina lleva así, Juan está viendo ese cielo nuevo y esa tierra nueva, ya es la primera oferta del Señor. Quiere decir que el Señor lo que quiere que nosotros construyamos el reino de Dios, quiere decir es ese cielo nuevo. Y anda entonces, Jacob Onaveana, ya Johal Jubeana, Yamba Apuana Ñondiepa, lleva, ya ye preocupada, veñan de la pisacuera de Opeago y Sena, el cielo nuevo y la tierra nueva. Amba es el cielo nuevo y justamente porque nosotros confiamos, nos acercamos a Dios, a sus mandamientos, a lo que el Señor nos pide. Peñan de Yara, esa cajagüey, señan de a través de su evangelio, a través de sus enseñanzas, cuál es el camino que nos va a llevar hacia la vida de Dios. Y la vida de Dios, el reino de Dios, quiere decir el lugar donde Dios reina. Peñan de Yara lleva el atenón, la tenón de Guaina, el atendotá lleva. Los criterios y los valores de nuestra sociedad que se rigen de acuerdo a lo que el Señor nos pide. Upea y reina el cielo nuevo. Este es el cielo nuevo, esta es la oferta nueva. Cuál añandella es cañena, pea la añandella ya posee. Y nosotros siempre escuchamos, ¿verdad? Por todas las partes, ¿verdad? Cuanto gobierno lluvia siempre prometen de la cielo nuevo a tierra nueva lleva. Pero se dan cuenta que normalmente son simplemente promesas, ¿verdad? En el fondo, porque la gran mayoría no nos presenta lo esencial y lo fundamental, que es la construcción de este cielo nuevo y esta tierra nueva a través de Dios, es decir, a través de los valores del Evangelio, la fraternidad, la justicia, el amor, la solidaridad, la ayuda mutua, el empeño, el trabajo. Todas estas cosas son, queridos amigos, actitudes que provienen de lo alto. Upea la ñande yarama hoy o me ñande. Pero upea la ñande entonces ya pona peñandere coepe ñandero gabube. Desarrollar estas virtudes y estas cualidades que el Señor ya nos ha dado a cada uno de nosotros que vivimos en una sociedad. Cielo nuevo, tierra nueva. Así que uperema oeñañe pues no van ya calcular ya guapuña mañamía ya esa bueno pa ego la ya pues la ipajumia taiko daiporiete la ipajumia siempre de la misma manera dicatuña se lleva del pozo dicatuyeteo y así continúa porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron. Ojalá que eso podamos decir, queridos amigos, allá o desaparecemos ahí o desaparecemos umí doy apoyo ajena a favor de la comunidad. Mira, desaparece. Y el mar ya no existe. Que el mar significa el mal, porque el mar es un gran obstáculo para poder atravesar, pasar, caminar. Cuando Jesús camina sobre el mar, quiere decir que Jesús vence el mar. El mar ya no existe más. Y es ahí donde vi una ciudad santa y la nueva Jerusalén que descendía del cielo y que venía de Dios. Pidamos esta gracia, queridos hermanos, en este día en que rezamos también por nuestros fieles difuntos. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe Dominical. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano.
Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Espero ver la bondad del Señor. Espero ver la bondad del Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? Espero ver la bondad del Señor. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar de las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. Espero ver la bondad del Señor. Oye, Señor, mi voz y mis clamores, y tenme compasión. El corazón me dice que te busque, y buscándote estoy. No rechaces con cólera a tu siervo. Espero ver la bondad del Señor. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza, y en el Señor confía. Espero ver la bondad del Señor. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe Dominical. Estamos en este domingo en que recordamos también a nuestros fieles difuntos. Voy a leer con lecturas muy especiales. Hoy, esta segunda lectura es desde la primera carta que escribe San Pablo a los Corintios. Estamos en el capítulo 15, versículos 20 al 23. Hermanos, Cristo resucitó de entre los muertos, el primero de todos. ¿Por qué?
La muerte vino al mundo por medio de un hombre, y también por medio de un hombre viene la resurrección. En efecto, así como todos mueren en Adán, así también todos revivirán en Cristo, cada uno según el orden que le corresponde. Cristo, el primero de todos, luego aquellos que estén unidos a Él en el momento de su venida. Queridos amigos, qué lindo, estamos hablando de la resurrección. Anike Yandere Saraiti verá que la doctrina de la resurrección es la doctrina fundamental de la fe cristiana. La doctrina fundamental de la fe cristiana. Ubeago dice hina lleva peñanemongu eajena, peñanemo kneajena, jape ome eañandengua, el sentido de la vida, el sentido de nuestra lucha, el sentido de nuestro espíritu deseoso de cambiar el mundo, de cambiar la sociedad, queridos amigos. Eso se llama resurrección. Vea con el latín, vejina, resurrexit, en latín, queridos amigos, quiere decir eñacapuma, emañamombur. Diga tú la ñane tindeo, vea ese la resurrexit, en latín. Resurrección ya debe ser directo y te lleva castellano, ¿ve? Entonces muchas veces no entendemos. Pero la ya no peña de emejina lleva anila ña caitite anila netinde de hina anila mañape ubire lleva niemo ingevene acá ubube, sino que amigo, ahora mañana jamón burere mañana. Eso es darle sentido a la propia vida y a la propia existencia. Así es que, queridos amigos, la resurrección no se refiere simplemente, por ejemplo, a el reanimar el cuerpo. Algunos uppealado preocupáis, lleva que su cuerpo de nuevo que se levante, que comience a caminar, que pea, que amoa lleva. No. La resurrección significa principalmente ese espíritu nuevo, ese corazón nuevo, esa mirada nueva, esa mentalidad nueva que nosotros tenemos, queridos amigos. Había goña de ella yuhu en la palabra de Dios. Por ejemplo, el libro de Ezequiel es muy interesante cuando nos habla de los huesos secos. Allá la ipirua peago y seina o manoina, pecango escueña ver. El ruaje, el espíritu del Señor que pasa, dice, le va moviendo. Y le van surgiendo los tendones, los músculos. Y así se va levantando y se va moviendo. Aupeaña de ñaico teme isna de guana. Se mandó además cuando vino el Papa Juan Pablo II, 1988, cumpleaños Santo Árabe. Y entonces, queridos amigos, cuando eso se representó ahí en el León Conduce, habló del árbol seco justamente. Era una imagen prácticamente, una prefiguración también de lo que encontramos en la palabra de Dios, según Ezequiel, los huesos secos. Pero la fuerza de Dios, el Espíritu de Dios, es lo que le hace levantar, ¿verdad?, al hombre. Apenas a San Pablo, es la resurrección, lleva. El primero de todos que ha resucitado es justamente Cristo. Nos pone entonces como modelo. Es decir, a pesar del sufrimiento de Jesucristo, a pesar de su pasión, muerte, sin embargo llega la resurrección. Hosana por un jueves santo, Hosana betí viernes santo lleva, pero no se queda ahí nomás, queridos amigos, sino que a través de la lucha, del empeño, del sufrimiento de nuestra propia cruz, nosotros sabemos que tenemos una esperanza mucho mayor, que es la esperanza de nuestra propia resurrección. Así es que, ñande llamada pojan yandri, ayana lleva, ayaya pojan maesha, pe cielo nuevo y tierra nueva, ñaico tenga coñanenetame. Y eso mismo también para nuestra familia, ¿verdad? Entre nosotros, para nuestra iglesia. Necesitamos vientos nuevos que nos hagan vivir esa tierra nueva, esa sociedad nueva. Y esto significa, queridos amigos, el hecho de rezar hoy por nuestros fieles difuntos. Porque rezando y pidiendo por nuestros fieles difuntos hay dos cosas importantes que tenemos que recordar. Primero, la comunión con los santos, es decir, los vivos y los muertos, hay una comunión. Y por eso es que nosotros rezamos y pedimos por el eterno descanso de ellos. Pedimos que la fuerza y la gracia de Dios
ya les haya llegado y que ellos puedan vivir eternamente en esa felicidad del Señor. Veabete compromiso ñande guana. Rezar entonces por nuestros fieles difuntos. Y el segundo compromiso, queridos amigos, ¿saben cuál es? El recordar por una parte, pero sobre todo hacer memoria. Memorial, ¿saben qué significa, queridos amigos? Quiere decir que nosotros hoy hacemos realidad pe ñande se, ñande ru, ñande abuela, ñande amigo, pe ñande formada, pe ñande yaicuaba, como herencia, vamos a decir, queridos amigos, los valores y los principios peñande ñamoimara en práctica con upeaje y sejina. Entonces, el segundo elemento es celebrar a los fieles difuntos. Si entonces se mandó a la cerú, la honestidad, mi hijo, antes que nada, el respeto, mi hijo. Entonces yo respetaba, y así, cada una de las virtudes y cosas lindas que nuestros seres queridos que nos han precedido nos han dejado. A veces ya te diga, tú ya estás mañana, si por ejemplo se mandó a etapa y se formaba de que ahora ya descansan también en la paz del Señor. Aumiar este día para que Dios también, en primer lugar, ya a veces ya les tenga en su gloria. La primera cosa. Pero a veces yo que fuera, ya me mandó a mi jamás llevas ese cuera. Y la mejor manera de honrar a nuestros fieles difuntos, ¿saben qué es, queridos amigos? Recordar sus virtudes, recordar las cosas lindas, recordar lo que nos han enseñado. Pero llegó a calcular o mañana a te cuchesu o guatás en 10 todos los días, porque la ñandesí, la ñanderú, la ñande abuela cuera umía, o mojasaco ñande la sabiduría de Dios, la honestidad, el amor, el respeto, el cariño, el trabajo, la solidaridad. Así que si yo que fuera en este día en que recordamos a nuestros fieles difuntos, ñamo y miguen entonces ahí sobre el altar ante el Señor, agradeciendo la vida de nuestros seres queridos. Recemos por ellos, pero sobre todo también en este gran amor de la comunión que nosotros tenemos, como nos dice la palabra de Dios, la relación entre los vivos y los muertos, y por eso que rezamos por ellos y pedimos también por el eterno descanso de ellos, honrando sus nombres, es decir, viviendo y poniendo en práctica todo lo que ellos nos han transmitido y nos han dejado como herencia para nuestra vida. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Yante Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025, modalidad presencial, online, vía Meet.
todos los lunes de 20 a 21 horas. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Dominical. Estamos en este día 2 de noviembre. Ahí este nuevo mes, queridos amigos, el número 11 ya de nuestro año 2025. Papotaité, llegamos al año de ciclo litúrgico. En este mes concluimos el ciclo litúrgico que corresponde al 2026. Vamos a terminar después con el domingo, ¿verdad?, en que celebramos a Cristo Rey de nuestra vida. A ver, hoy acá mañana de Cristo Rey significa Dios que resucita, pero Dios que resucita nuestra vida, porque Cristo es el Rey de nuestra existencia. Y hoy justamente rezamos y pedimos por nuestros hermanos como fieles difuntos. La palabra de Dios, Lucas 24, del 1 al 8. El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Ellas encontraron removida la piedra del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban desconcertadas a causa de esto, se les aparecieron dos hombres con vestiduras deslumbrantes. Como las mujeres llenas de temor no se atrevían a levantar la vista del suelo, ellos les preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que él les decía cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Y las mujeres recordaron sus palabras. Queridos amigos, nos está hablando aquí de la resurrección. Que la resurrección es el pasaje esencial y fundamental como doctrina, ¿verdad?, de nuestra fe cristiana. Y justamente resurrexit. Porque resurrexit ya quiere decir ñañacapuana, jañamañá, jamón. Por eso, queridos amigos, incluso en el Antiguo Testamento, cuando se habla de resurrección, se habla como concepto posterior, ciertamente, porque el Antiguo Testamento no tenía todavía este concepto de resurrección, pero al hablar es porque queremos nada más y nada menos que mirar siempre hacia adelante. Diga tú y la ñane tindeo yaico, sino que ñandeña mañana ñamo puana. Darle alegría al corazón, darle alegría a la vida, mirar con ojos positivos. Su pedazo dice en la resurrección. Ñañaca puágena siempre se yo que bueno. Necesitamos resucitar. No podemos estar entonces muertos, tendidos, sin esa fuerza y ese aliento de vida. Contra la muerte, solamente la resurrección, es decir, nueva vida. Doctrina esencial y fundamental de nuestra vida cristiana. Y aquí, queridos amigos, dice que en ese primer día de la semana, al amanecer, primer día de la semana, Upeaco y Llena, que hay una preocupación enorme de parte de estas mujeres o de estos cristianos que tuvieron una relación muy profunda con el Señor, de acercarse, de buscar, la propia vida.
la vida y la felicidad. ¿Por qué? Porque se encontraban ante una experiencia de la muerte. Malo manoacue, halo manoacue, peñan de ya la lleva. Pero con esa experiencia tan positiva que ellos habían tenido con el Señor, ahora ellos están buscando la vida, le están buscando al Señor. Ahora Nico en va lleva, al amanecer y hoy en día, Nico en va, pero acuerda yo pues no imagina. O escamas y cuál la vida, o escamas y cuál peja de cuela hoja el jueteva, es decir, al Señor, al tendotá, peón bo eva cuel chupecuela, peón iba cuel en diecuela lleva. Así es que el concepto de resurrección doctrinalmente hablando, queridos amigos, para nosotros nos está enseñando y nos está diciendo que tiene que haber una búsqueda, la búsqueda del resurrección, la búsqueda de vivir siempre en positivo, la búsqueda, queridos amigos, de lo que nosotros deseamos para nosotros, para nuestra familia, para nuestra sociedad, para nuestros hijos, para nuestra comunidad, para que no estemos nosotros viviendo en ninguna clase de pobreza, para que no estemos viviendo en ninguna clase de esclavitud, queridos amigos. Y esto es importante, ¿verdad? Porque aquí hay un mensaje muy interesante del ángel. Mientras estaban desconcertadas, dice, se le aparecieron dos hombres con vestiduras deslumbrantes. Estos son los ángeles, queridos amigos. Y les dice directamente que, en primer lugar, ya que no se atrevían a levantar la vista, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Diga tú, y entonces yo que pueda añadir la yajeca lleva en las cosas pasajeras, en las cosas del mundo, en las cosas de la muerte, no podemos buscar al que está vivo, al que ha resucitado. Esta es una gran enseñanza ya para nosotros, en el sentido de que entre las cosas pasajeras, y lo que vamos a llevar son las virtudes, y va a ser el cúmulo de todo lo positivo que nosotros pudimos, queridos amigos, hacer. No se olviden, queridos amigos, lo de Alejandro Magno. Van a llevar mi cajón los médicos, porque ellos no fueron capaces de curarme, porque no son dueños de la vida. Segundo, toda la riqueza, diamantes, oros, todo lo que he conquistado con este gran imperio que he formado, se cajón en donde bota bejoina, yaguatata yajoina, bota toda esa riqueza que he conquistado, porque no me sirve de nada, he acumulado inútilmente. Todo era japayito y purú la gente en un sentido de que les dé vida aquí y ahora y puedan acumular las cosas positivas y lindas. Y lo tercero, peche po o sea becajo y pecha. Pembo cuadra de becajo a la chepo becha o sangota o ina pe o cabe. Y que tu hanwa entero betea o ya lleva peche po nandi o inhaina. Nandi ayuda huella. Se ponandi ayuda cueco mundo a beari. Hago anga ponandi llega hain. Así que, queridos hermanos, esta es una gran enseñanza, ¿verdad?, que el Señor nos está dando. Y justamente por eso aquí estos dos jóvenes vestidos de blanco le dicen, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Y después nos dice, recuerden lo que Él les había dicho cuando estaba con ustedes en Galilea. Ojalá, queridos hermanos, que nosotros recordemos todo lo que ya hemos aprendido. Peñan de misie, peñan de señan de abuela. Y justamente que son las virtudes que nuestros fieles difuntos, nuestros hermanos nos han enseñado, nos han transmitido. Ahora tenemos que hacer honor del nombre de ellos y tenemos que ponerlo en práctica. Así que vamos a pedir esta gracia especialmente hoy al Señor. Vamos a esforzarnos, vamos a rezar por ellos. Pero sobre todo, queridos amigos, vamos a poner en práctica esas virtudes que ellos nos han regalado. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Yante Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Como era lo usual, el monje fue puesto en capilla ardiente a la espera de que amaneciera para inhumarlo y, conforme a la costumbre, varios de sus compañeros comisionados por el prior ingresaron esa noche a su celda para hacer el inventario de sus pertenencias. Y cuando levantaron el colchón, escucharon un tintineo. Entonces lo abrieron y encontraron en su interior una bolsa que contenía varias monedas de oro, lo cual era incompatible con el inquebrantable voto de pobreza que él había formulado. E inmediatamente se la llevaron a San Gregorio Magno, que era el abad del convento en esa época, quien dio rienda suelta a su ira y ordenó que el cadáver fuera enterrado en un albañal en el que arrojaban las basuras fuera del monasterio. Al cabo de algunos días, San Gregorio Magno se arrepintió de esa medida tan drástica y en compensación celebró 30 misas, una diaria, por su alma. Algunos meses después, el fraile castigado se le apareció en sueños al abad, le agradeció por las eucaristías y le dijo que gracias a ellas había sido liberado del purgatorio y ya gozaba de la presencia de Dios. Desde entonces, a las que se ofician por los fieles difuntos con esa periodicidad se les conoce como misas gregorianas. En los primeros tiempos de la cristiandad se inscribían en rollos especiales y en las paredes de las catacumbas los nombres de los muertos, mártires o no, y en honor a ellos se entonaban oraciones con la idea de que, como dice Juan Macabeo en el versículo 46 del capítulo 12 del segundo libro de los Macabeos, hay que ofrecer sacrificios por los difuntos para que Dios les perdone sus pecados. Así se afirmó la costumbre de orar por los fallecidos. A partir del 998, San Odilon, que era el abad de los benedictinos, instituyó en los monasterios de la orden un día especial para la conmemoración de los fieles difuntos, que pronto se extendió al resto de la iglesia y desde el siglo XII comenzó a celebrarse el 2 de noviembre. En el primer concilio de León, presidido por el Papa Inocencio IV en 1254, se sentaron las bases de lo que hoy conocemos como purgatorio, que más que un lugar
es un estado por el que atraviesan las almas que deben purificarse antes de llegar a la presencia de Dios. Y para el efecto se invocó el versículo 13 del tercer capítulo de la primera carta de San Pablo a los Corintios, que dice que el fuego probará la obra de cada uno. Si la obra resiste la prueba del fuego, recibirá el premio. Y con ello se dio vía libre a las preces que se elevan ante Dios con el fin de abreviarles el camino, porque según dijo el Papa Sixto IV en 1476, sintetizando las conclusiones del primer concilio ecuménico de Florencia, efectuado en 1445, los que murieron en la luz de la caridad de Cristo pueden ser ayudados por las oraciones de los vivos. Todo esto consolidó la celebración del Día de los Fieles Difuntos, que hoy conmemora la Iglesia en todo el mundo, y que más que una jornada para orar por los que ya no están, es una feliz oportunidad para detenernos a reflexionar sobre el efímero paso del hombre por la vida y la necesidad de que en su transcurso edifique su corazón para lograr la salvación. Por eso hoy, Día de los Fieles Difuntos, roguemos por los fieles difuntos, para que ellos, cuando estén en la presencia de Dios, también rueguen por nosotros. Solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Ñandillarañe Dominical. Estamos nosotros en este segmento que le llamamos Ñandillarañe Responde. Y vamos a hablar justamente de esta palabra clave, ya que rezamos por nuestros fieles difuntos en este 2 de noviembre, el tema de la resurrección. Hoy está en la porando, y dice la resurrección. Porque esta pues es una palabra latina, imagina de un sentido un poquitito más doctrinario, catequético, en una forma también organizada, es decir, theos logos, teológica, ya explica a mí, ya ordena a mí, lleva este concepto importante de resurrección. Entonces, en primer lugar, queridos amigos, lo que siempre nosotros en nuestra reflexión desde la palabra de Dios, desde el Evangelio, acentuamos es el concepto de que la resurrección es un evento histórico. Un evento histórico, es decir, la resurrección de Jesucristo que ocurrió en la realidad. Eso es lo que nos dice la doctrina del cristianismo. El seguidor de Jesucristo cree en la resurrección, que es un hecho histórico o verdadero que ocurre no simplemente como un símbolo o como una metáfora, sino que es un hecho real. Pero que quiere decir y demuestra verdaderamente la divinidad de Jesucristo. Porque recordemos que es Dios el que se encarna, Dios el que se encarna y se hace parte de nuestra humanidad. Y eso nosotros lo encontramos, ¿verdad?, en todos los evangelios y en toda la doctrina cristiana. De una o de otra manera, por ejemplo, San Juan, capítulo 1, del 1 al 18, en el principio era la palabra, o era el verbo, y la palabra estaba junto a Dios, prostución.
Y ahí, y Él era, dice, Él era Dios, la palabra era Dios. Y así, nos va explicando y nos va diciendo que Jesús de Nazaret era Dios. Bueno, y aquí entonces la resurrección nos está diciendo y nos está enseñando uno de los elementos esenciales y fundamentales de nuestra fe cristiana. La resurrección en cuanto al aspecto histórico. Un segundo elemento para tener en consideración es la resurrección como fuente de esperanza. Veis la resurrección como fuente de esperanza, queridos amigos. Quiere decir que a través de la muerte de Jesucristo estamos viendo que la muerte no es el fin, sino que la muerte es un pasaje que nos lleva hacia un encuentro definitivo con Dios, nos lleva hacia el encuentro definitivo con lo esencial y lo fundamental peñandeña janoaina, a peñandeña hipotá, y que es condición de nuestra propia esencia, que es la trascendencia. Y entonces, queridos amigos, la fuente de esperanza se refiere de lo que nosotros estamos esperando. Bueno, esta es la pregunta esencial y fundamental, y nosotros a esto le llamamos, a esta esperanza, que la muerte no es el fin del hombre, sino que la muerte es un pasaje que nos lleva a la vida eterna. Y desde aquí viene la esperanza. Por eso decíamos que la resurrección es fuente de esperanza. Esperar, esperanza, upeyoina la palabra esperanza. Porque ñajano hayay cuajina lleva peñan de yara, ñande huera jataja. Al morirnos lo que estamos haciendo es simplemente un pasaje de esta vida, de la tierra terrenal, hacia un encuentro personal con el Señor, con Dios. Es volver a unirnos a nuestra esencia fundamental en nuestra propia existencia. Entonces, queridos amigos, esta esperanza nos anima a vivir también una vida de fe y una vida de obediencia a Dios. Aquí entonces viene como consecuencia. Porque sabemos, tenemos la certeza, ello y la oración, de que esta vida no termina, sino que se transforma. Y al deshacerse esta morada terrenal, dice, adquirimos esa mansión eterna en el cielo. Así dice la oración, ¿verdad?, que hacemos nosotros en el prefacio. Pero de aquí continúa, queridos amigos, entonces vienen dos elementos como consecuencia. Primero, el que nos anima a vivir una vida de fe. La vida de fe quiere decir que ñandella yetu uina por los principios y valores esenciales de nuestra condición ontológica. Hamba eise la ontológica, upea eise ina, ma bañande. Eso quiere decir nuestra propia existencia. Que si somos humanos, que si somos cristianos, que si somos papás, que si somos comprometidos con la vida, queridos amigos, eso se tiene que ver en la propia existencia, en nuestras propias obras se tiene que ver. Upeago dice la fe, creer. Eso quiere decir peñan de yara shembo eajina peñan de yara yashe peñan de yara shakase. Upeago dice la fe. Y entonces la resurrección, queridos amigos, es vivir en consecuencia de lo que nosotros creemos. Porque yo creo en la resurrección, entonces, ayetu u lleva peñan de yarare, ayetu u pe isaire ya lleva por el manto de Cristo. Porque sé que viviendo la propuesta del Evangelio, estoy haciendo un camino de realización y planificación. A ya entonces ya tenemos que pensar bien lejos, ¿verdad? Porque quiere decir que creer en el Señor, el que cree en el Señor, el que se adhiere en el Señor, vive el Evangelio del Señor, entonces las consecuencias son consecuencias positivísimas, porque vamos a estar mejor,
porque vamos a vivir en la unidad, porque vamos a vivir de acuerdo a lo que el Señor nos está pidiendo a nuestra propia condición. Añade yara ko y kwa llevan ba eva la ñande ñe ko tenía. Añade yara y kwa pona ñande huyo y porque eko la ñande ya poe ñande apojarengo y na ñande yara. Y por lo tanto él conoce muy bien cómo nos hizo y hacia dónde tiene que tender y hacia dónde tiende el corazón del hombre. Así es que, queridos amigos, esto significa animarse y vivir en una vida de fe. Concreto como hombres resucitados, como hombres bautizados, como hombres que conocen y viven su propia fe. Y el segundo elemento como consecuencia de la resurrección, queridos amigos, es la obediencia a Dios. Ambas es la obediencia a Dios. Obedecer significa, queridos amigos, escuchar la voz de Dios. Obedecer quiere decir escuchar los designios del Señor. Obedecer también quiere decir ya guapu, ya calcula, ya maña, ya hendú, ya esa. Va eva veñan de yara de para que hagamos un camino de felicidad. Yo digo, queridos amigos, si entre nosotros hay mucha corrupción, o mucho ñemondá, o muchas de esas cosas. ¿Saben qué, queridos amigos? Es tan lógico y tan sencillo, porque para la Biblia y para Dios pues no hay medias tintas, o blanco o negro, o el bien o el mal. Entonces, si así nos dice la palabra de Dios, quiere decir que entonces el que está en esa condición quiere decir que está sin Dios. Está sin la verdad de vivir en los mandamientos del Señor. Quiere decir que entonces nañas endui y no estamos obedeciendo, porque en ya pues veñan de yara y añade. Así es sencillo, queridos amigos. Si no hay para para ñambo poco ella lleva. Cada vez que añade ya justicia, eso son simplemente justificativos. Queremos justificar cosas que a la lógica humana, no podemos engañarle, queridos amigos. Peñan de yara come, va mañana de habemos oído y la ñan de policía, que es nuestra propia conciencia. Habemos oído ñan de yareco, la inteligencia es para discernir. Yesa cuan guaysa. Ñan de oído ya, yesa cuan hace amigo ya ve ñan de. Yesa cuan, de yesa cuan, ¿viste? Todas estas expresiones simplemente como consecuencia, ¿verdad? Para que sepamos lo que quiere decir obedecer, ponernos en el camino de la escucha del Señor. Bueno, esos dos conceptos son conceptos que vienen de consecuencia cuando creemos verdaderamente en la resurrección. Y si nosotros dijimos al comienzo que es un hecho histórico de que Jesús verdaderamente resucitó, entonces quiere decir que el hecho histórico para los alter Christi, los otros Cristos, quiere decir que eso se tiene que ver también como un cambio profundo y un cambio real en nuestra historia. Mucho yo he escuchado, ¿verdad? De eso lastimosamente, que todos proyectan, ¿verdad? Aquí hay que sufrir nomás luego, aquí casi nomás luego, ¿entienden? Y entonces proyectan hacia un futuro simplemente, como si fuese que allá recién vamos a vivir esta resurrección. Aquí y ahora comienza, queridos amigos, la resurrección. Pero para eso tenemos que entender este concepto, porque el Señor nos está diciendo, la resurrección. Hay entonces una importancia enorme, ¿verdad?, de esta terminología, importancia enorme de la resurrección, porque es parte de la fe cristiana. ¿En qué sentido? Es parte de la fe cristiana porque es después de un proceso en nuestro camino, en nuestra lucha, lleva todos los días el esfuerzo, llegamos a la culminación de la obra de Dios mismo. Y en el caso de Jesucristo es la culminación de la obra de Jesucristo
como redentor para la humanidad, para nosotros. Es decir, si Jesús hubiese venido simplemente, se hubiese encarnado, hubiese hecho muchos milagros y hubiese estado simplemente aquí para enseñarnos tantas cosas y poner a la emisión y no hubiese terminado con la resurrección, entonces, queridos amigos, su trabajo no estaría completo. Y entonces la resurrección es la culminación de la obra de Jesucristo. Desde un momento de pecado en que se encontró la humanidad y el Verbo se hace carne y habita en medio de nosotros, camina con nosotros, nos ayuda a través de los signos cómo nosotros tenemos que vivir. Todo lo que es el pecado. Entonces vamos a culminar con un Jueves Santo, un Viernes Santo, pero sobre todo con un Domingo de Resurrección, con el Sábado de la Gloria, en el cual nosotros gritamos y decimos: ha resucitado, no está aquí. Entonces culmina tu proceso, porque si no se corta de balde, ¿verdad? O para ahí, al final del proceso que estamos haciendo. Así que, queridos amigos, este concepto de resurrección es fundamental. Cada uno de nosotros tiene que tener esta actitud de resurrección, esta actitud de llegar verdaderamente entonces a ese encuentro con el Señor. Pero el encuentro con el Señor que va a decir para nosotros encuentro con tu comunidad, encuentro entre hermanos. Los frutos de esta conversión. Así que, queridos amigos, esta es la importancia de la resurrección. Por lo tanto, estamos llamados nosotros a vivir en la esperanza. Primera cosita voy a ver. Para vivir en la esperanza. Para que nosotros podamos entonces confiar también en un segundo elemento, confiar en esta obra redentora, en esta obra de empeño de Jesucristo que nos lleva a una resurrección. Cielos nuevos y tierra nueva, ya en la primera lectura. Y esto nos lleva también, queridos amigos, desde nuestro compromiso real a compartir nuestra vida con nuestros hermanos. ¿Verdad? El compartir esta noticia de la resurrección. Y entonces eso nos lleva a no temer a la muerte. Porque muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu aguijón? Es la fuerza y la gracia de Dios, ¿verdad?, que nos resucita. Y por último, queridos amigos, es vivir una vida de obediencia. Vida de obediencia quiere decir Shema Israel, es endúgena. Para que vos seas un hombre resucitado, una comunidad y una iglesia resucitada. Queridos amigos, pidamos por intercesión entonces de nuestros santos que ayer celebramos, también la resurrección para nuestros hermanos, para los fieles difuntos que están purgando, pero sobre todo que están en ese camino de encuentro con Dios. Y que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñan de Yara Ñe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.